y doctor Briones. Las puertas de nuestro país están abiertas para ustedes. Bienvenidos y muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Por favor, tomar sus lugares en la mesa principal. Igual doña Iliana. A continuación, siguiendo con la programación del día de hoy, tendremos el conversatorio titulado El fortalecimiento de la profesión docente, un reto de los sistemas educativos, mismo que será conducido y presentado por la máster Ileana Vargas, decana y representante de la Universidad Nacional de Heredia. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a esta jornada del día de hoy. Quisiera en primer lugar pues agradecer las palabras de doña Laura, igualmente darles un cordial saludo a las personas quienes están acá y que eventualmente también nos están escuchando y viendo a través de la cámara. Así es que un saludo muy cordial, igualmente a mis compañeros y compañeras de la mesa principal, a quien en breves momentos voy a pasar a presentar. Primero, explicarles la dinámica de este conversatorio, cuyo título es El fortalecimiento de la profesión docente, un reto de los sistemas educativos. La mecánica va a ser don Ricardo Martínez, nos va a exponer en PowerPoint su presentación de alrededor de unos 20 minutos, posteriormente don Ricardo Cuenca y finalmente Liliana Jafid también hará su presentación. Posterior a eso vamos a escuchar preguntas, comentarios, que para nosotros es muy importante la participación de ustedes acá y tratar de dar respuesta hasta donde el tiempo nos alcance a todos sus comentarios o preguntas que surjan de la exposición de los compañeros y compañeras de acá. Entonces pasaría a presentar a don Ricardo Cuenca Pareja. Es psicólogo social y educador peruano, doctor en educación por la Universidad de Kaiserslautern, Alemania. Es magíster en educación por la Universidad de Sevilla, España. Magíster en investigación por la Universidad Cayetano Heredia y licenciado en psicología social. Es investigador asociado del Instituto de Estudios Peruanos, en donde es actualmente el director de investigaciones y miembro fundador de la Sociedad de Investigación Educativa Peruana, donde actualmente es el director de publicaciones. Actualmente también ha sido nombrado consejero del Consejo Nacional de Educación. Ha sido presidente del Foro Educativo del Perú, coordinador del Programa de Educación de Cooperación Alemana, responsable también del componente de investigación del Programa Regional de Política para la Profesión Docente de la Oficina Regional de la Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe. También lidera proyectos, o ha liderado y continúa liderando proyectos de investigación, educación superior, movilidad social, empleabilidad e inclusión, nuevas perspectivas, así como también del Plan Inca al Perro del Hortelano, 40 años de política docente en el Perú. Sus más recientes consultorías incluyen la asesoría al Ministerio de Educación del Ecuador en evaluación del programa de mentoría docente, asesoría al Ministerio de Educación en Honduras, también diseño de un plan nacional de capacitación docente y la asesoría a la Universidad Indígena Intercultural del Fondo Indígena en Bolivia en el diseño del sistema de monitoreo y seguimiento a egresados. Finalmente, sus artículos y libros han sido publicados en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España y Perú. Entre sus últimas publicaciones se encuentran Las desigualdades en el Perú, balances críticos, editada por el IEP, con Julio Kotler.
Discursos y nociones sobre el desempeño docente, diálogo con maestros, publicado por el Consejo Nacional de Educación. Mejores maestros, balance de políticas docentes del 2010 al 2011, publicado por Suma USAID Perú. Este es el currículum abreviado del doctor Ricardo Cuenca. Paso a presentar a la doctora Liliana Jafid, doctora en Educación por la Universidad de Sevilla y máster en Sociología de la Educación por la Universidad Lund en Suecia. Fue directora de las unidades de formación docente de la Universidad de la República del Uruguay. Actualmente es consultora del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, siendo un organismo de la UNESCO con sede regional en Buenos Aires, Argentina. Desarrolla proyectos también de apoyo a los sistemas educativos de varios países. También es consultora independiente, donde desarrolla proyectos de asistencia técnica para las universidades públicas chilenas en relación al diseño curricular por competencias. Finalmente, don Ricardo Martínez Brenes, a mi derecha, licenciado en Psicología y con estudios de maestría en Ciencias Cognitivas por la Universidad de Costa Rica. Además, cuenta con un diplomado internacional en Diseño y Desarrollo Curricular del Instituto Internacional de Educación de la UNESCO en Suiza. Ha trabajado en las universidades públicas en Costa Rica como docente y coordinador también de programas, asimismo como capacitador para el Ministerio de Educación Pública. Actualmente se desempeña como oficial de educación de la oficina de la UNESCO para Centroamérica. Como ustedes pueden ver, el currículum de mis colegas acá es extraordinario, así es que así igualmente van a hacer sus aportes en esta mañana del día de hoy. Paso entonces a darle la palabra a Ricardo Martínez. Muchísimas gracias, Liliana, estimados colegas de la mesa principal. Es un gusto compartir con ustedes, señores y señoras, en esta actividad. Amigos, voy a hacerles una presentación sobre el tema de las políticas públicas para la profesión docente, que resume algunos de los puntos fundamentales, más que como a manera de compartir inquietudes y temas que van a ser abordados por mis colegas en diferentes momentos, que seguramente también van a ser conversados por ustedes en otros espacios en este congreso. Hay algunas cosas a las que voy a poner de más énfasis, otras a las que voy a hacer de pasada. Es importante, la mayoría de estos datos vienen de publicaciones de la UNESCO, el caso, por ejemplo, del Informe Educación para Todos, que es un monitoreo mundial global de las grandes metas educativas que hace la UNESCO hasta el 2015, como un pacto global con los Estados miembros para hacer un sondeo sobre el avance de la educación, y otros datos de la CEPAL que vienen aquí incluidos en las diapositivas. Hay temas con respecto a la política para la profesión docente, hay muchos temas, pero hay unos temas que son fundamentales. Hay uno que inquieta ahora y es el trabajo y la profesión docente en un mundo de cambios, ¿sí? En un mundo donde pareciera que la currícula que se planteó hace 40, 50 años es muy distinta ahora, donde se han introducido temas como los TICs en educación, donde el currículum está traspasado por temas como la multiculturalidad, ¿sí? Como el aprendizaje de varias lenguas es necesario, y donde hay temas cada vez más críticos, sí, a pesar de que son considerados temas emergentes, ahora se convierten en temas críticos, como por ejemplo desastres naturales, sí, y violencia escolar. Entonces son cosas que han sido tratadas de una manera hace 40, 50 años y que sin embargo ahora tienen un tratamiento distinto, y esto obliga a la escuela a incorporar esos temas emergentes y a repensar cómo la profesión docente enfrenta estos retos en la escuela, incorporándolos, modificando y generando avances sustanciales para responder a ellos al día de hoy. El otro punto son unos datos que vamos a ver sobre América Latina, muy de pasada. El papel de los docentes en la calidad de la educación y los aprendizajes. Este es un tema sustancial y yo creo que todas y todas estamos de alguna manera conscientes en la importancia que tiene el docente, ¿sí?, en su rol en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que al día de hoy sigue siendo, como lo fue desde la polis griega, sigue siendo el factor fundamental de transformación y cambio en el aula,
¿sí? Yo le decía a algunos colegas de ciencias cognitivas que hasta que no nos reemplace el robot o el tutor virtual, el docente humano va a seguir siendo la pieza clave en el aprendizaje entre docente y estudiante, ¿sí? Y el otro punto son los retos de las sociedades para formar, reclutar y mantener a los mejores docentes en el sistema educativo. Tenemos docentes, sí, pero ahora cada vez más los estados se preguntan, bueno, ¿qué docentes tenemos? ¿Cuál es el docente que queremos para el futuro? Si estamos formando a los mejores docentes, ¿y qué hay que hacer para atender estos nuevos temas críticos y emergentes, formando a nuevas generaciones de docentes cada vez más capaces? Porque pareciera que en algunos momentos somos obligados a dar más con menos, o somos obligados a tratar de incorporar más temas en un mismo currículum. Y entonces tenemos que ver cómo hacemos para que esos profesionales respondan a esos retos con el mismo nivel de calidad. Y no como muchas veces se dice, bueno, si me incorporan un tema, ¿a qué le quito yo peso para poder dar el nuevo tema que me están incorporando? Ustedes tienen América Latina, que es la región más desigual a nivel mundial, es decir, en donde la distribución de la riqueza tiene más disparidades, más contrastes entre ricos y pobres. Un continente con un 43.4%, donde son pobres, y 18.8% son niños, casi el 20%. Acá en Costa Rica, como ustedes saben, la pobreza ronda baja del 20%, anda por el 17, 18, 19%. Un 11% de la población tiene algún grado de desnutrición. Este es un tema fundamental en educación escolar de primera infancia. Una tasa global de analfabetismo que estaba en el 11% con datos del 2004, ahora anda por el 9-8% a nivel regional con el último informe de la EPT. Una tasa de desempleo que baja levemente. Bueno, estos fueron datos 2007, antes de la crisis. Ustedes saben que con la crisis esa tasa de desempleo aumentó. Y generando también incremento en el empleo informal y aumento en el desempleo absoluto. Y tenemos países en América Latina que todavía continúan en los lugares, ¿sí?, con el índice de menor desarrollo, como Haití, Guatemala, Nicaragua, El Salvador y Honduras. En el caso de Centroamérica, y todos lo sabemos, hay una situación muy particular en términos de un corredor peligroso, sí, en donde el problema de las maras, del tráfico de drogas, ya está impactando cada vez más la región, y ese es Guatemala, Honduras y El Salvador, ¿sí? Y un dato muy interesante, el tema de las pandillas, el tema de la violencia escolar se ha incrementado significativamente en los últimos 5 años. Por eso es que de nuevo otra vez está en la agenda de los ministerios de educación atender el tema de la violencia escolar, del bullying, del tráfico de drogas, a propósito del anuncio que hacía el ministro de Educación hace unas semanas sobre los protocolos para atender el problema del tráfico de drogas en las escuelas. Y son situaciones a las que los docentes se ven nuevamente enfrentados y retados para atender estas situaciones en los entornos escolares, que antes no se veían en esa magnitud. Han habido esfuerzos importantes de parte de las organizaciones internacionales para este problema, para atender el problema, sí, pero parece que esos logros han sido insuficientes. Hemos llegado a una matrícula de cobertura universal, sí, que sobrepasa el 90% en la región, a pesar de que es posible siempre el retroceso. Bueno, aquí no tengo la gráfica. Bien, les decía que hay unos logros importantes como el tema de la cobertura. Ya casi la región va a alcanzar el tema de la cobertura universal en educación primaria. Sin embargo, hay ejemplos también de retroceso en políticas de cobertura. Lastimosamente no tenemos una gráfica, pero si viéramos la situación del Caribe, encontraríamos países que alcanzaron logros hace 2 años y que ahora sin embargo han retrocedido y que tienen tasas menores al 80% en cobertura. Y ese es un punto importante porque es un llamado de atención a los Estados miembros de que es posible, como todo en la vida, es posible retroceder. Si hemos hecho algo bien y no mantenemos esos esfuerzos, corremos el riesgo de estancarnos y de retroceder. Y cuando el informe de Educación para Todos hace un monitoreo sobre la cobertura, lo que quiere de alguna manera es enseñarle a los países que el esfuerzo que están haciendo para mantenerse y seguir adelante es importante, porque de lo contrario pueden darse estos retrocesos que se han venido dando en regiones como en el Caribe, en algunos países en América Central también.
Hay un punto también fundamental sobre el que quiero hacer énfasis, y es que aunque se ha dado mucha importancia al tema de la cobertura como un gran logro, va a quedar el tema de la calidad de la educación como un pendiente. Y esto es fundamental, porque el tema del éxito escolar no es tanto cuántos estudiantes se matriculan, ¿sí? Yo no gano nada con que tenga una matrícula de 10, si en 5 o 6 años me van a salir 3. Y de esos 3, 2 tienen formación deficitaria. ¿De acuerdo? Y yo tampoco ganaría nada si de esos 10 que ingresan a educación primaria me sale 1 o 2 del colegio. ¿Sí? En el caso de Costa Rica, por ejemplo, nosotros, hace unos años se hablaban de más o menos 65,000 estudiantes que salen de educación secundaria de todos los colegios del país, y sabemos que las universidades públicas solo tienen capacidad para absorber entre 9,000 y 12,000 estudiantes. ¿Qué pasan con los otros 50 y resto de 1,000 estudiantes de educación secundaria? ¿A dónde están? ¿A dónde van? Universidades privadas, institutos, se quedan en la casa. Saben que hay un fenómeno de los nini, ¿verdad? Que ahora ni estudian, ni trabajan, ni quieren hacer nada. Sí, hay una población flotante. Sí, son temas que van saliendo, que son emergentes, que son significativos ahora en esta sociedad. Además, hay datos importantes en los ministerios de educación de Centroamérica de que muchas de las poblaciones de jóvenes que desertan o que se excluyen del sistema educativo no quieren volver al mismo y desean vincularse más bien con el trabajo, o porque no encuentran el sistema educativo atractivo, o porque no les ofrece las opciones para vincular trabajo con educación. Muchos tienen familias que mantener, otros son cabezas de hogar y otros ya están desde temprana edad vinculados con el trabajo. Y este es otro problema de los sistemas educativos. ¿Qué hacen con esos jóvenes para mantenerlos en la escuela y para hacer que la educación sea pertinente, sea eficaz, sea atractiva, sea relevante para ellos? Por eso es que el tema de la calidad de la educación es sustancial, más allá de la cobertura. Y esa es una deuda en la que la región está trabajando fuertemente. Sin embargo, en el último informe de la EPT de la UNESCO hay un llamado de atención a que si no se atiende ese problema con prontitud, podríamos quedarnos con la deuda de la calidad de la educación para el 2015. Por eso es que se menciona que pese a estos avances hay altos índices de deserción, de repitencia, de baja calidad de los aprendizajes. Países de América Latina que están en los últimos lugares en las pruebas de matemática, en las pruebas, sí, de lenguaje, de conocimientos en general. Hay mucha sobriedad también en la mayoría de los países. Y estos son problemas graves para el sistema escolar. La población preescolar se ha incrementado significativamente, pero aún así está bajo un 50% de lo necesario. Sabemos que las tasas de cobertura de atención escolar de primera infancia son bajas. Si viéramos una gráfica de la educación en general, tendríamos como una gráfica de campana, en donde tenemos atención escolar de primera infancia, hacemos un pico en cobertura en educación primaria y luego bajamos a educación secundaria y terminamos en educación superior. Y hace más o menos 2 o 3 años el informe de la UNESCO mencionaba que las tasas de educación superior estaban en un 38%, son sumamente bajas. ¿Sí? Porque pareciera que el fenómeno de quienes llegan a la educación superior después de ese tránsito o de ese viacrucis, después de empezar en la escuela, colegio, universidad, es un porcentaje reducido. Y si hacemos la pregunta ¿y ese porcentaje reducido que ingresa a las universidades debería ser la élite educativa de los países? Probablemente con sistemas de selección fuertes sí, pero ¿por qué esos mismos estudiantes cuando ingresan al primer año universitario tienen también índices de repitencia? ¿Sí? Esto es otro, y de fracaso escolar. Ese es otro punto fundamental. Entonces, ¿dónde está el problema? La universidad no puede arrojarse, no puede concentrar sus esfuerzos en llenar los vacíos de la formación en educación secundaria, y tampoco la educación secundaria puede centrarse en llenar los vacíos de la educación primaria. Por eso es que se apuesta a un currículum nacional básico, que es la propuesta que la UNESCO ha tratado de colocar a nivel mundial, de por lo menos 10 años de tránsito general con una base fuerte curricular común que tenga un aspecto central enriquecido por varios aspectos periféricos, pero que permita no generar brechas significativas entre primaria, secundaria y universidad, sino ver el sistema educativo como debe ser, que es un continuo integrado.
Ejemplos de eso, bueno, el 40% de los niños no terminan la educación primaria, ya lo mencionaba antes. De los que alcanzan a matricularse en la escuela secundaria, solo el 30% concluye sus estudios. Y creo que hay investigaciones del estado de la educación indicando sobre el porcentaje de estudiantes que ingresan en las universidades, que se supone que tienen que terminar sus estudios en 5 años. Sí, en donde más bien es un porcentaje menor, es menos del 40, creo, del 30% de los estudiantes que ingresan a las universidades los que terminan su carrera en el tiempo propuesto, ¿sí? Y de acuerdo a cómo lo planificaron en un inicio. Cada vez son más los que duran más años para graduarse y menos los que se gradúan. Así que el problema también toca la educación superior. Y pruebas estandarizadas nacionales e internacionales que muestran que el nivel de logro en matemática y lenguaje está muy por debajo de lo esperado. Sí, eso lo vemos a través de pruebas internacionales como PISA, lo ha hecho también el CERCE, ahora estamos con el TERCE. Los docentes motor de las escuelas destacadas. Hay muchos estudios a nivel latinoamericano que han dicho, como les mencionaba anteriormente, que los docentes son un factor clave. Y hay algunos temas en los que confluyen. Los docentes son innovadores, son docentes motivados, tienen altas expectativas sobre sus estudiantes, y este es un tema fundamental, un docente que cree en su estudiante, ¿sí? Son valorados y reconocidos por las familias y las comunidades, tienen una alta formación universitaria, tienen acceso a capacitación permanente en relación con las necesidades de la escuela y sus necesidades individuales, y trabajan en un excelente clima de aula. Todos estos factores, aunque yo sé que todos sabemos que desgraciadamente no todos confluyen en un mismo momento, pero todos estos factores son fundamentales. Los maestros son clave para la calidad de la educación. Claro que son clave de la calidad de la educación. El docente es el que está más tiempo con el estudiante. En muchos casos, no solo el docente, y me acuerdo perfectamente del viejo dicho de que el docente de alguna manera es como una extensión de la familia, ¿no? En muchos casos el docente es, o se convierte en aquella persona que va a estar más tiempo con el niño, la niña o el joven en una jornada diaria. Entonces es fundamental, no solo en materia de la calidad de la instrucción que brinda, sino de la transmisión de valores, que es otro tema clave en la actualidad. Por eso es que en la mayoría de los currículos educativos ahora en Centroamérica se está dando mucha importancia al tema de la ciudadanía, porque no solo es un tema de transmisión de conocimiento, sino cuál es la formación ciudadana que está dando esa escuela. Porque si el joven va a salir de la escuela para delinquir, para destruir las mismas instalaciones, para meterse en problemas de tráfico de drogas, entonces, ¿qué es lo que estamos formando? ¿Sí? Y aquí es donde entra esa paradoja de ¿qué gano yo con un doctor de Harvard perverso, ¿sí?, que hace estafas, que delinque, ¿no?, en contraposición al campesino y letrado bondadoso? ¿Sí? Aquí hay un problema de fondo, y es que no es solo el tema de la instrucción, sino también es un tema de valores, de convivencia, y es un tema de conciencia también, de conciencia social, del que la escuela tiene que preocuparse cada vez más, y que dejó de ser un aspecto fundamental del currículum desde hace más de 10 años, por concentrarse en temas, ¿sí?, en los temas tradicionales, academicistas, matemáticas, español, ciencias, que son igual de fundamentales, pero que no pueden perder esa formación integral. Esas políticas para la profesión docente deben de ser integrales, tienen que convertir a la docencia en una profesión atractiva. No puede ser posible que ingresen profesionales a docencia como una opción alterna. Sí, no puede ser que si no ingresé a la carrera tal, entonces voy a docencia. Eso no puede estar pasando. Ya estoy sobre tiempo, entonces voy a correr con algunos puntos sustanciales. Voy a ser muy breve en esto. El tema de la formación docente es clave. No puede ser que la antigüedad y el credencialismo sean los requisitos más importantes. Tiene que tener la carrera de la formación docente, tiene que tener un perfil profesional importante. Cuando uno ve las reformas de Finlandia es porque los docentes tienen no solo categorías salariales similares a los otros profesionales como en medicina, tienen incentivos también altos y tienen una valoración social sumamente alta. Ser docente, por ejemplo, en Finlandia, ¿sí?,
es muy bien visto a nivel social. La mayoría de los docentes tienen una maestría, sí, base, más otra especialización que es la que le permite ejercer su desempeño. Por lo tanto, por eso dije que tienen que ser integrales, porque se ocupan no solo de temas como salud ocupacional, como clima escolar, como incentivos laborables, como salario, sino que también tienen las competencias y un perfil de entrada y salida que es valorado por una comisión, por entre pares, por una institución, y que da los resultados que se insertan en el Plan Nacional de Desarrollo de los países. Así está pasando en la mayoría de los países desarrollados. Este es el carácter integral de la docencia, del cual van a hablar los otros compañeros. Todas las reformas educativas en los países como Suecia, lo que está pasando ahora en Serbia, Montenegro, lo que pasó en Shanghái, lo que pasa en Quebec, lo que pasa en Suiza, ¿sí? Igual lo que pasó en Finlandia, pasa por un tema de que si todos queremos apropiarnos de la calidad de la educación y responder como conjunto, tiene que haber detrás un movimiento social por la educación, y las políticas públicas para la formación docente tienen que ser un eje clave, ¿sí? Que tiene que ser tratado de forma multisectorial. No es fácil llegar a estos acuerdos. Finlandia le tomó más de 20 años, la mayoría de los países, en el caso de Suecia, ha tenido que tener reformas en periodos cortos de 2-3 años sustanciales, en donde la misma desconcentración o descentralización de la educación para fortalecer los entornos locales ha sido también sustancial. Entonces, para no quitarle tiempo a los colegas, les dejo estas inquietudes ahí, pueden después hacer las preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias a Ricardo. Paso a darle. Muchas gracias a ustedes por estar acompañándonos. Yo voy a reprimirme un poco porque luego tengo que presentarles algunas ideas alrededor de la profesión docente, y es por eso que voy a referirme solamente a un punto que creo que vale la pena a raíz de este conversatorio, que gira en torno a la idea de fortalecimiento de la profesión docente y el reto de los sistemas educativos. Lo primero que quiero hacer, siguiendo mi herencia un poco rebelde, es cambiar el título a la mesa y decirle que el reto más importante para el fortalecimiento de la profesión docente, creo yo, que no está en los sistemas educativos, sino en la sociedad. Y voy a buscar de dar dos ideas que sirvan como argumento para esto. Lo primero son unos datos que quiero compartir con ustedes. En el año 2004, el Laboratorio de Políticas Públicas de Buenos Aires y la UNESCO en Santiago hicieron probablemente el último gran recuento de los conflictos magisteriales en América Latina. La cuenta fue bien fácil. Durante el año 2004 hubo 1.162 días de conflictos, es decir, considerado conflicto como un día de paralización o de huelga de parte del magisterio. Y de ellos Brasil se llevó el primer lugar lejos, el segundo lo tenía Argentina con 100 y algo, bueno, pero Brasil ocupó el primer lugar con 588 días de huelga o paro o alguna forma de reclamo durante el año 2004. Esto suena que cómo puede ser posible, lo que pasa es que se está contando los 588 días en función a los días que los estados hicieron, ¿no es cierto? No es que sea un año especial en Brasil que tenga más de 365 días, ¿no? Al contrario, sino que hay muchas veces que se duplican porque se cuenta por agremiaciones de los estados. En todo caso, de estos conflictos, el 95% tenía que ver con reclamos dentro del gran rubro de profesionalidad por parte del magisterio. Es decir, no solo demandas salariales mejores, no solo mejor atención del Estado en el cuidado que se le da a la profesión docente como profesión burocrática, ya de eso voy a hablar más adelante, sino que, entre otras cosas, formaban parte de esos reclamos el reconocimiento, la solicitud para que el Estado reconozca a la docencia como una profesión. Y esto de acá no es gratuito,
tiene que ver con un largo proceso en el que la profesión docente ha atravesado un conjunto de situaciones críticas a las que voy a hacerme también referencia posteriormente, pero que tiene que ver con esta idea de recomponer una relación entre el Estado y el magisterio, entre la sociedad y el magisterio. Allí donde los países, mi tocayo Ricardo ya mencionaba algunos éxitos en algunos países nórdicos o algunos países asiáticos, más allá de cómo es que estos sistemas educativos son más o menos exitosos, hay detrás algo que es fundamental, que tiene que ver con una buena relación entre el magisterio y el Estado. Que la relación magisterio y Estado tenga momentos de conflicto en el que el sindicato le exige a la patronal, como ha sido la historia de la fundación sindical, una serie de asuntos laborales y de mejora, no tendría por qué ser un sinónimo de desvalorización de la profesión. Con esto quiero decir que las demandas gremiales son absolutamente válidos en tanto sean demandas gremiales. El problema es cuando estas demandas gremiales devienen en asuntos políticos mayores, en exigencias que tienen que ver con asuntos de política nacional y no necesariamente con cuestiones salariales. ¿Por qué les digo esto? Porque la revaloración del docente no pasa única y exclusivamente por formarlos de mejor manera, ¿no es cierto? No pasa necesariamente por elevarles todo el salario que merezcan, sino que pasa por el reconocimiento que el trabajo que están haciendo es un trabajo válido, un trabajo que se necesita, que si no estuviesen ellos sería imposible lograr. Ahí es donde está la clave del asunto, porque aunque no hay evidencia empírica ni investigación sistemática sobre el asunto, hay un fuerte sentido común instalado en que inclusive en aquellos casos en donde pueda aumentarle el salario, no necesariamente se va a ver reflejado en una mejora de la calidad de la educación. Entendiendo calidad de la educación, entre comillas, por eso lo pongo, como los resultados en las pruebas estandarizadas, ¿no es cierto? Porque sabemos que si queremos discutir sobre eso, calidad de educación es mucho más que este asunto de pruebas estandarizadas, que es una mirada como verlo. Entonces, para redondear esta primera idea, lo que quiero transmitirles es que los sistemas educativos siempre van a ser la estrategia insuficiente para revalorar el magisterio. Yo no me canso de preguntar, y ese fue el intento que hicimos cuando creamos el programa de políticas para la profesión docente, que sé que Costa Rica participó en ello cuando lo creamos en una idea de Magali Robalino en un café en Bogotá, que nos contagió para que entremos a diseñar el asunto, a Paula Pogré, a Javier Murillo y a mí, y era decir cómo hacemos para que en los eventos sobre profesión docente la mitad de quienes asistan no sean docentes, sino que pertenezcan a los demás sectores de los países, a los ministerios de Economía y Finanzas o de Hacienda, al Ministerio de Salud, a los ministerios de Trabajo, porque si seguimos tratándolo como un asunto especializado, entre comillas, educativo y pedagógico, probablemente vamos a seguir de acá en algunos años, ojalá yo regresando a San José, conversando sobre el mismo tema, porque se trata de entender que la valoración de la profesión docente, más allá del acto nostálgico de cómo era antes y cómo debería ser ahora, pasa por una solución mayor a la educativa, pasa por una solución que tiene que ver con la integralidad de sectores, tiene que ver con la preocupación de otros sectores. Fíjense las cosas que no nos damos cuenta, y esta es la segunda idea, y con esto quiero acabar esta primera ronda, que no nos damos cuenta. En todos los países latinoamericanos, el magisterio es la fuerza laboral más grande que tienen los estados. Es decir, comparado con otras profesiones, el trabajo de docente termina siendo alrededor de, proporcionalmente en cada país, el 65 a 70% de las planillas del Estado, respecto a salud, respecto a, bueno, y a los otros sectores. Salud siempre es el segundo,
y el Poder Judicial. Ahí se dan más o menos, tas con tas. Siendo así, la profesión docente sigue siendo una preocupación única y exclusiva del sector de educación, de los ministerios de educación y además de las universidades o institutos de formación de profesorado. La pregunta que tenemos detrás es: ¿qué pasa en la sociedad? ¿Qué pasa en la lectura de la sociedad para que el docente siga siendo, o la profesión docente siga siendo mirada solamente desde un ángulo educativo y no como un problema, refiriéndome a problema en términos académicos, un asunto de importancia nacional? La segunda idea que quiero compartir con ustedes tiene que ver con la relación que entonces en esta revaloración tienen las decisiones que los países han tomado. Todos están pensando, explorando las mejores formas para revalorar la profesión docente. Sin embargo, todo aquello que están haciendo pareciera ir en contra de la revaloración de la profesión docente. Yo solamente me quiero dedicar a una de estas ahora, porque luego voy a ocuparme de más de ellas, que tiene que ver, por ejemplo, con las evaluaciones estandarizadas y con las evaluaciones del desempeño, cosa que está tan de moda, ¿no es cierto? Esto que es muy bueno y que tiene muchas ventajas, no quiero decir que estoy en contra de las evaluaciones estandarizadas y tampoco en contra de la evaluación del desempeño de los docentes. Lo que quiero decir es que hay que mirarlo siempre desde con cierta distancia crítica, y todo aquello que pareciera ser que es bueno para muchas cosas siempre tiene un lado que se tiene que tomar en cuenta para no debilitar todas las partes que forman parte de este sistema. ¿Qué quiero decir con esto? La evaluación estandarizada, por ejemplo, de estudiantes es un buen dato para darnos cuenta cuál es la temperatura de la educación y a partir de eso tomar mejores decisiones de políticas educativas. La evaluación del desempeño, también estandarizada en muchos países, pasa por lo mismo, ¿no es cierto? La idea de tomar un termómetro de cómo está yendo el desempeño de los docentes y, a partir de eso, tratar de formar de alguna u otra medidas de políticas públicas que solucionen los problemas hallados por la evaluación. La pregunta es: ¿cuánto de esto realmente se está haciendo? ¿Cuánto nos quedamos en las evaluaciones y nos quedamos en el resultado de estas evaluaciones? ¿Y cuánto hacemos a la hora de implementar políticas que intenten solucionar aquellos resultados o hallazgos negativos obtenidos en las evaluaciones? Si esto es en el caso de la evaluación estandarizada de estudiantes un problema, para el caso de los países que desarrollan sistemas de evaluación del desempeño de los docentes, el tema es aún más grave, porque no solo no se hace nada con los resultados de las evaluaciones de desempeño, salvo programas muy específicos. En Chile hay un trabajo sistemático, en uno de los países que mucho más experiencia tiene en evaluación de desempeño docente. Sin embargo, en general, la mayoría de otros países donde se hace evaluación de desempeño docente se tienen muy pocas políticas para mejorar ese desempeño docente. Y entonces la evaluación termina siendo un boomerang y la cura resulta más mala que la enfermedad, porque además de tener la idea de tener que comunicar transparentemente los resultados, lo único que queda instalado en el imaginario es que los profesores cada vez saben menos. Y probablemente saben menos en esa forma de medirlo, probablemente saben más en otras formas de medirlo. Pero el resultado no es cuánto saben o cuánto no saben respecto de esa situación y quedarnos en ese diagnóstico que en este caso termina siendo muy perverso, sino que además no hay ninguna posibilidad de asociar políticas públicas docentes para mejorar esa situación del desempeño. Probablemente porque la evaluación está fuera de la idea de profesión docente y está asociado al castigo y al premio de la carrera, ¿no es cierto? Es decir, si sabes o no sabes, vas a tener más o menos tiempo en el estatuto, en el escalafón, vas a tener más o menos premios o castigos. Ecuador y Perú hacían que aquellos que eran evaluados, aquellos que se presentaban a la evaluación voluntaria del desempeño docente tenían como premio la formación docente.
le daban una formación en servicio, un año de capacitación solo a aquellos que pasaban por la evaluación o aquellos que aprobaban la evaluación a cierto nivel, cosa que era un tema absolutamente perverso, porque la idea era hacer justamente lo contrario, ¿no es cierto? Aquellos que no estaban bien eran aquellos que necesitaban ser fortalecidos en su tarea. Yo quiero terminar solo con una anécdota respecto a la evaluación y cerrar las dos ideas. En el 2007 yo estaba trabajando en una investigación en el Perú, y en una de mis muestras era sobre la situación del contrato y el nombramiento de los docentes. Pero a lo que voy es que en el 2007 se produce la primera evaluación, que se llamaba evaluación de línea de base para la capacitación, que era una prueba de lápiz y papel en el Perú, y en honor a la transparencia, cosa que está muy bien, las direcciones zonales de educación colocaron los resultados de las evaluaciones en las escuelas públicas en Lima. Cuando fui, había una de las profesoras que formaba parte de mi grupo, de mi muestra de trabajo, que no había asistido, y pregunté por qué. Sus colegas me dijeron que había salido mal evaluada en la prueba tomada por el ministerio. Cuando esta profesora entró a su clase, que era una clase de primaria, quinto grado de primaria, es decir, alrededor de 10 años, entre 10 y 11 años de edad de los niños, había dibujado en la pizarra, en el pizarrón, un burro. Y en el Perú la calificación es vigesimal, de 0 a 20, con 11 se aprueba, y esta profesora había sacado 0,8, es decir, estaba desaprobada. Y le pusieron burra, ¿no es cierto? No escribieron, dibujaron el burro y pusieron un 8 muy grande. Y luego unos padres de familia le dijeron que cómo era posible que haya desaprobado a su hijo en un examen anterior si ella misma había salido desaprobada. ¿Con qué solvencia moral podía desaprobar a alguien si ella había salido aprobada? Esta situación, que es dramática, porque tampoco es que sea generalizada, para mala suerte de esa profesora, me enteré yo, porque lo ando contando desde el 2007 en muchos lugares, terminó siendo, creo yo, el gran colofón de este sistema, que puede ser muy útil, pero también puede ser muy perverso. Este sistema es un claro ejemplo de lo que yo digo, que más allá de la responsabilidad que el sistema educativo debe tener en la revaloración docente, es bastante más importante que la sociedad en general tenga la responsabilidad de buscar las formas de acercamiento entre el magisterio y el Estado, más allá de los conflictos gremiales, más allá de la manera como se interpretan las decisiones de política. Se necesita socialmente fortalecer la profesión, si no vamos a estar seguramente conversando sobre estos temas más adelante. Muchas gracias. Paso a darle la palabra a la profesora Arellana Jafid. Muchas gracias, Ciliana. Bueno, es un gusto para mí volver otra vez a Costa Rica, ahora en el marco de este congreso. Agradezco, por tanto, la invitación. Y bueno, retomando el tema de la formación docente. Hace un par de años estuve aquí en Costa Rica trabajando en un programa para la formación de directores en algunas competencias genéricas. En ese trabajo que iniciamos aquí fue también por iniciativa de la oficina del Ministerio de Educación de Guatemala en su momento, y la oficina de la UNESCO en ese país, que comenzamos con este trabajo. Y eso fue porque unos estudios realizados por la UNESCO mostraron algunas deficiencias en la formación de los directores y de los inspectores de la educación básica en relación a algunas llamadas competencias genéricas, como ser el trabajar en forma colegiada con otros, saber comunicar efectivamente, manejar las situaciones de violencia y de conflicto. Y bien, ese trabajo, la idea fue incorporar en las formaciones de los directivos
algunos seminarios que pudieran abordar estas temáticas. La pretensión no era de ninguna forma ni trabajar en programas de reforma, de innovación en la formación de profesionales, sino de profesionales docentes, sino de intentar un acercamiento a las llamadas competencias más gerenciales, ¿no? Que la empresa se ocupa bastante de esto. Y les digo esto porque yo tuve la oportunidad de trabajar tanto en la formación docente en la Universidad de Uruguay, formando profesionales, o sea, ayudándolos pedagógicamente a formar profesionales desde veterinarios, agrónomos, abogados, etcétera, y después pasé a trabajar en el área de la capacitación empresarial con la finalidad de ver cuáles eran las demandas que el campo laboral le estaba haciendo a esta formación profesional. Y ahí descubrimos justamente que había déficits en la formación de profesionales en relación a estas llamadas competencias. Y lo mismo sucedía en el campo educativo, o sea, los directores de las escuelas llegaban a sus cargos por distintas causas, algunos por antigüedad o méritos o cantidad de cursos desarrollados, pero para gerenciar una institución habría que saber muchas más cosas de las que ellos carecían. Bueno, tomando un poco, les cuento esto porque tomando en cuenta lo que decían los dos colegas anteriores, que estamos frente a un aumento de la matrícula, pero con una dudosa calidad en la educación, el reto sigue siendo formar profesionales que sean capaces de lograr aprendizajes significativos en los estudiantes, ¿verdad? Ese sigue siendo, es simple y muy complejo. Ahora bien, cuando estamos hablando de esta formación, hay varios aspectos que juegan aquí. Por un lado es la formación en sí misma y por otro lado es qué papel juega la institución y cómo la institución facilita que se ponga en práctica, que se ponga en juego las competencias aprendidas durante la formación. Que la formación tiene que incorporar nuevos contenidos, no hay duda. Lo decía el colega de UNESCO al inicio, cuando se refería a que hoy nos estamos enfrentando a problemas nuevos, nos estamos enfrentando a problemas de violencia, de falta de valores, etcétera, y no basta con que los docentes sean expertos en contenidos de geografía, de historia, de lenguaje, sino que sepan cómo lograr que esos aprendizajes sean significativos para los alumnos. Es decir, cómo hacer que los estudiantes sientan que tienen una necesidad de aprender. Mañana yo voy a tratar con ustedes el concepto de competencia y la formación por competencias dentro de un determinado marco y veremos en conjunto si es una alternativa válida para lograr una innovación que mejore la calidad de aprendizaje de los estudiantes. Estamos todavía en una polémica y creo que vale la pena poder aprovechar este ámbito para discutirla con ustedes. Pero ahora también quisiera tomar en consideración algo. Cuando hablamos de que se necesitan profesionales y que el reto es la formación de profesionales para lograr aprendizajes significativos en los alumnos, preguntamos, bueno, ¿y cómo? Bueno, a través de mejorar la formación, mejorar los conocimientos de los profesionales y también entender. También creo que es muy importante que en la formación profesional docente tengamos en cuenta que el docente no actúa en un vacío, que actúa en una institución y que esa institución representa varias culturas. No podemos hablar de una cultura institucional, en tanto en las instituciones, escuelas, universidades, cualquier tipo de organismo, se suceden varias culturas. Y también empieza a actuar la micropolítica institucional, o sea, los juegos de poder. El docente que no puede, o el director que no entiende cómo estas
estos dos factores influencian en lo que acontece en el aula, no va a lograr la innovación pretendida. O sea que incorporar en la formación de los profesionales esta, digamos, más sociología de la educación o comportamiento de las organizaciones es realmente relevante, y lo estuvimos comprobando en la medida en que estamos desarrollando proyectos en distintos países de formación de cuadros ministeriales, de los ministerios de educación, donde no comprender cómo influye y cómo inciden estos dos factores nos lleva a un naivismo, ¿no? a una inocencia, tratar el tema bastante inocentemente, pensando que solo siendo un buen profesional voy a lograr la innovación o los cambios que América Latina está necesitando. Por supuesto que no estoy tomando acá que otro de los aspectos fundamentales es lo que hablaba recién Ricardo, y el papel de los sindicatos, y qué poco nos hemos abocado a la formación de los líderes sindicales en el campo educativo. Bueno, dicho esto, en realidad estaba releyendo otra vez a Ken Bain, un pedagogo norteamericano que ha estudiado bastante, quizá lo conozcan, que mañana voy a traer algunos pasajes de su investigación, que ha pasado años estudiando cuáles son los atributos de los mejores docentes. Y en realidad lo que él descubre después de muchos años de estudio y de una investigación rigurosa y profunda es que, además de conocer el contenido, son personas capaces de establecer un relacionamiento emocional con sus estudiantes. Y volvemos acá otra vez a la importancia de esas llamadas competencias genéricas. La capacidad de estos profesores de poder comunicarse efectivamente, de mantener comunicaciones dialógicas con los estudiantes, de saber trabajar en equipo con otros docentes, y por eso, como saben trabajar en equipo con otros docentes, logran que sus estudiantes trabajen en equipo, y saber que trabajar en equipo es complejo, que no basta con mandar a los chicos a hacer un trabajo y juntar a 4 o 5. Y en realidad a lo que voy es a que son tantas las variables que inciden en la formación de profesionales para mejorar o para lograr aprendizajes significativos en los alumnos, que deberíamos tener en cuenta a la hora de pensar una innovación en la formación de los docentes. También las instituciones cuentan. En este sentido, vuelvo a decir que los que lideran, o los equipos que lideran las instituciones de formación docente, deberían tener en cuenta muchos de estos elementos. Obviamente que los incentivos, ya sean monetarios o de otro tipo, juegan un papel importante, y también incorporar en la formación, y en la formación, diría yo, permanente y sistemática, todo el factor emocional, el significado que adquiere un profesor con un alumno. Creo que todos nosotros aquí en este recinto tenemos experiencias de cómo han influido algunos profesores en nosotros. Yo todavía me acuerdo de mi maestra de párvulo. Está permanentemente presente en mí, y cuando retomo las palabras de Ken Bain, o cuando lo releo, me acuerdo de ella. ¿Por qué me acuerdo de ella? Siempre con una sonrisa, siempre alegre, siempre diciéndonos cosas agradables, siempre incentivando, y esas son las cosas que quedan, ¿no? Así también como queda aquel profesor o aquel maestro que solamente focaliza en lo malo. O sea que ejercemos realmente los profesores un rol mucho más importante de lo que creemos, e incidimos mucho más en todos esos estudiantes de todos los niveles educativos, mucho más de lo que creemos. En mí, en la formación universitaria, también incidió muchísimo un profesor que también se caracterizaba no solo por lo que sabía, sino cómo lo transmitía y cómo hacía para que nosotros realmente nos interesáramos y lográramos conectar ese contenido con una preocupación
que en el momento, digamos, de los años 70, fermentales en América del Sur, eran relevantes, ¿no? Entonces él hablaba todo el tema del medio ambiente, en fin, supo captar esa tensión y conectarnos con algo que para nosotros era relevante. En realidad cierro por aquí. Creo que quedan claras algunas cuestiones, o por lo menos sintetizo todo el aspecto emocional en la formación de los profesores y el saber conectar los contenidos, que si bien no estoy diciendo que no haya que hacer énfasis en una buena formación de conocimientos, sí estoy recalcando la importancia que tiene ese nexo que el profesor establece con esa persona llamada estudiante. También recalcar la importancia que tiene en la formación de los profesionales docentes el conocer dónde estamos trabajando y cómo inciden estos factores de los cuales yo hablaba, tanto las culturas como la micropolítica institucional, en lo que se puede y en lo que no se puede hacer. Y bueno, finalmente en ese marco podremos cada uno de nosotros hacer lo mejor posible para mejorar la calidad educativa y no solamente mejorar la cobertura, ¿no? Termino diciendo que yo me formé en educación en Suecia, por lo tanto tengo bastante claro lo que decía Ricardo. Durante los 70, yo pasé 11 años viviendo allá, Finlandia era el país pobre de los países nórdicos. Era el país era el lugar donde, digamos, los finlandeses iban a Noruega, a Dinamarca y a Suecia a estudiar y a trabajar, porque Finlandia estaba en una situación económica mucho peor que sus hermanos, digamos. Y hoy Finlandia se encuentra en, digamos, es la vedette exactamente en las distintas, en los ámbitos estos educativos, cuando se habla de los logros en la educación. Y la verdad que decíamos con Iliana, bueno, ¿cuál será la magia? Y en realidad la magia fue el reclutamiento. Comenzaron por hacer una fuerte selección de los profesores, más que en cuanto a conocimientos, ¿saben en qué? En cuanto a motivación para la docencia. La selección se transformó en entrevistas, test, encuestas, etcétera, para ver por qué querían ser docentes. Y por supuesto que eso dio, la sociedad le dio una alta valoración al maestro. El maestro es una persona referente para la sociedad. Creo que un poco como eran nuestros países, por lo menos en lo que sé de América del Sur, en nuestros países en la década de los 40, 50, donde lo que decía el maestro era algo que importaba. Y bueno, esos tres factores creo yo que hicieron la magia, ¿no? La magia sumado a que lógicamente fue un país que saltó también de la pobreza a una economía mucho mejor situada. Bueno, y por otro lado, Suecia también logró una socialización muy fuerte en sus profesionales. Digamos que para nosotros los latinoamericanos que estábamos en ese momento estudiando en Suecia, decíamos, ¿cómo logran que todos piensen más o menos de la misma forma? Y les cuento una anécdota. Los niños en Suecia solamente comen caramelos los días sábados y se empachan de caramelos. Pero durante los demás días de la semana no comen caramelos. ¿Cuándo empieza eso? ¿Cuándo es ese aprendizaje? En el párvulo. Y los maestros de la parvularia se ocupan de socializar a los padres, y todas las demás instituciones y la sociedad entera se ocupa de que haya determinadas normas de comportamiento que se sigan y se explican los porqués. Suecia tenía una población con una dentadura terrible, por lo tanto,
las facultades de odontología a través del Ministerio de Salud se ponen en contacto con el Ministerio de Educación y así la sociedad va permeándose de un conocimiento que hace que los maestros en la parvularia enseñen a los padres que es mucho mejor comer caramelos todo un día que comer un poquito todos los días de la semana. Y eso hace una socialización tan fuerte que esto que estoy contando como anécdota en un aspecto se traduce en muchos otros aspectos de la sociedad. Bueno, termino por aquí. Mañana vamos a retomar este tema de las competencias y qué es un profesional competente y cómo formamos en estas competencias, y espero que podamos debatir sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias a Liliana y a Ricardo, a los dos Ricardos. Vamos a pasar ahorita, estamos con el tiempo, como ustedes pueden ver, en la agenda, atrasados, pero vamos a recolectar algunas preguntas o comentarios que ustedes quisieran formular a los compañeros y compañeras. Bueno, paso el micrófono a Ricardo Martínez, sí, ¿verdad? Gracias. Bien, aquí tengo dos preguntas, voy a sintetizar la respuesta en una. Me preguntan que qué es lo que habría que hacer en materia de política pública para mantener a los mejores, viene una más, y con ello impactar la calidad de la educación. ¿Cuánto de esos esfuerzos llegan a los asesores y directores en Costa Rica? Y una sobre la responsabilidad de la educación en materia de corrupción, que es un tema en Costa Rica que ahora tenemos álgido. Vean, aquí hay varias cosas. Es claro que, y yo lo mencionaba al principio, parte fundamental de la educación no es solo la transmisión de conocimientos, eso es un elemento, pero en realidad el elemento sustancial es formar para la vida. Quien está bien formado para la vida puede enfrentar cualquier reto y ser capaz de superarlo, sin crear conflicto, sin destrucción y sin menoscabo hacia los demás ni hacia el propio sistema. Yo creo que esto es muy claro. De nada vale la instrucción si la persona no tiene las cualidades éticas, profesionales, morales, y la conciencia, hablando de conciencia universal, de preservación y de pensar en un modelo de desarrollo sostenible para todos. Es muy triste pensar en sistemas educativos con módulos desarrollados para dar educación en medio ambiente y luego ver a los jóvenes y a los adultos botando la basura por las ventanas de los automóviles, o escupiendo, o haciendo cualquier otro acto que pareciera que no se corresponde con los contenidos que se enseñaron. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿pero qué pasó si la memoria estaba bien cuando hizo el examen? ¿Qué pasó ahí? Bueno, lo que pasó es que la persona pasó por un aprendizaje bancario, memorístico, pero no hubo formación en ciudadanía, no hubo valores. Entonces, por supuesto que tiene mucho que ver lo que está pasando, los réditos de lo que tenemos con lo que hemos formado en el futuro. Esto es otro, aquí ligo con el tema de la responsabilidad social de la educación. Yo creo que ese es un tema de todos y este es un punto clave. No conozco ningún país, como decían los colegas ahora, que haya hecho reformas educativas sustanciales sin pasar por un diálogo permanente social. Por eso es que mi tocayo decía que no es un asunto solo de la educación. Por supuesto que los ministerios de educación no van a resolver solos el problema de la educación. Es claro, tiene que ver con condiciones de vida, con política social, tiene que ver con el tema de salud, con nutrición. Y yo creo que si pensamos en mejorar nuestros sistemas, tenemos que pensar que la educación es un tema de responsabilidad de todos, donde la sociedad civil tiene que involucrarse cada vez más y donde la respuesta hacia los retos y hacia el desarrollo social venga de todos juntos. Eso es lo que hay que hacer. El tema de ligar la formación inicial con la formación continua es clave.
No puede ser que en formación inicial tengamos un discurso y en formación continua tengamos otro. No puede ser que en la teoría formamos docentes con una ideología, una imagen, y cuando llegan a la realidad es otra. Entonces, el tema del desarrollo profesional, sin un anclaje adecuado en cuál es el modelo de desarrollo educativo que queremos todos como sociedad, sin eso vamos a seguir replicando lo mismo. Y el diálogo, no solo con los sindicatos, yo le agregaría un elemento más: el divorcio entre los gobiernos centrales educativos y las instituciones de educación superior es un punto clave también, porque son las universidades las llamadas a formar esa masa crítica, y si no hay un diálogo con los gobiernos es más difícil trabajar sobre los puentes entre formación inicial y formación continua. Cuando yo hablaba de los casos de los países no solo nórdicos sino también asiáticos, es porque los movimientos de la educación en esos países tomaron en cuenta esos diálogos. Y con esto cierro en términos de la calidad de la educación y pensar un poco más desde un movimiento social y responsabilidad para todos. Bueno, le doy la palabra a Liliana, quien tiene varias preguntitas también que responder. 5 minutos, Liliana. Bueno, aquí hay una pregunta que me ha pasado mi colega Ricardo, de Ana, porque cree que la puedo contestar. Dice así: considera importante que en la formación del docente se incluya la formación en inteligencia emocional. Creo que más o menos ya lo explicité antes, la importancia que tiene el que el docente sepa que la educación es un acto comunicacional, y que es un acto comunicacional donde están interviniendo no solamente la razón sino también la emoción. Para que el aprendizaje sea realmente significativo, no solamente hay que conectarlo con las necesidades de los alumnos, sino que tiene que haber una comunicación dialógica donde la emoción esté involucrada. Y seguramente los estudios que se han hecho últimamente de Goleman y los demás colegas que han trabajado el tema de la inteligencia emocional es sumamente importante. No sé hasta qué grado de expertise tiene que llegar a ser el maestro, pero sí tiene que entender que en ese acto educativo, que es un acto comunicacional, interviene la emoción, y que los alumnos, nuestros alumnos, no pueden ser medidos o evaluados solamente porque sepan manejar, por decirlo pronto y mal, una parte del cerebro, ¿verdad? ¿Cuántos conocemos, cuántos profesionales exitosos conocemos nosotros que en la vida real no pueden funcionar normalmente bien? ¿Cuántos inteligentes había en compañeros nuestros de colegio, de facultad, que hoy son personas llenas de dificultades para poderse manejar en sociedad y para poder responder a necesidades mínimas de amigos, familia, colegas, y no pueden mantener un buen relacionamiento profesional? Creo que todos los que hemos trabajado en instituciones sabemos de la cantidad de personas que son súper inteligentes, muy buenas notas, que siempre se han destacado, y que son incapaces de poder dialogar y mantener una comunicación constructiva con los demás, porque no escuchan, porque no pueden empatizar, porque no saben manejar un conflicto, en fin, porque no saben en suma manejar la inteligencia emocional. Y eso lo deberíamos tener en cuenta nosotros los profesores cuando estamos en medio de alumnos, de estudiantes que de repente no son tan brillantes, y deberíamos preguntarnos por qué. ¿Qué metodología estamos utilizando para que no poder llegar en la educación básica a que todos puedan aprender? ¿Qué errores estamos cometiendo? Bueno, lo dejo por ahí, está. Gracias. Y finalmente, Ricardo Cuenca, que le tiene varias preguntitas. 5 minutos, Ricardo. Muy bien, gracias. Eso pasa por provocar. Voy a tratar de ordenar las preguntas en 3 puntos. Tienen que ver la mayoría de ellas con cómo salimos y cómo mejoramos esta relación sociedad-estado-magisterio y qué estrategias hay.
El segundo grupo de preguntas tiene que ver con el rol del sindicato. Y la tercera son unas cosas más generales, entonces voy a tratar de armar una línea con estos temas. A ver, lo primero que se tiene que tener en claro en la relación sociedad-docentes es que se necesita fortalecer la institucionalidad de cada una de las instancias que participan de este grupo. Es decir, y cuando me refiero a fortalecer la institucionalidad, muchos países latinoamericanos, por historias complicadas a lo largo de la vida social contemporánea, no han podido cimentar de una forma sólida necesariamente todas las instituciones sociales. En ellas se incluyen las escuelas, el Estado, los ministerios, los partidos políticos, las iglesias, los gremios de docentes, las universidades, y creo que tenemos que tener en cuenta que necesitamos por lo menos reconocer que tenemos un problema de institucionalidad muy fuerte. Imagínense, esto no lo había escrito, pero me acabo de acordar, imagínense que en América Latina, por lo menos en Sudamérica, hay una tensión permanente en muchos países entre la sociedad civil y el Estado, en la que uno le reclama al otro que está participando de aquellas cosas que le competen y por él se está metiendo y por lo tanto tienes que mantenerte al margen. Eso es un clarísimo ejemplo del nivel de institucionalidad, en algunos casos más precario que en otro, del Estado pero también de la sociedad civil. El discurso de los buenos de las ONGs no tiene por qué ser el discurso malo del Estado, ni viceversa, ¿no es cierto? La idea es, creo yo, tomar en consideración que necesitamos atravesar un proceso de fortalecimiento interno. Y en eso, a pesar de los que creemos profundamente en la educación pública, tenemos que reconocer que las instituciones privadas mucho nos podrían enseñar de cómo manejamos mejores niveles de institucionalidad. Me preguntaban por cuestiones específicas y por acciones específicas en donde en algunos otros países se ha tenido esto. Y, por ejemplo, recuerdo una muy buena campaña en Ecuador de mercadeo social para revaloración del magisterio y de la educación en la campaña política, ¿no es cierto? El contrato social, este espacio de educadores en Ecuador, lanzó una campaña publicitaria propiamente dicha que se llamaba "Si tu candidato no habla de educación, cambia de candidato", ¿no es cierto?, en plenas cuestiones electorales. Un trabajo muy interesante que se hizo en Guatemala con el tema de educación maya, que para revalorar la escuela maya, que era colocar algunas de las lenguas mayas en valor. Y entonces, a pesar de ser un país tan asimétrico, ¿no es cierto?, y con tantas diferencias étnico-culturales, salían personas no indígenas hablando cachiquel o quechí o cualquiera de las lenguas mayas, como buscando un plus, ¿no es cierto? Entonces yo podía hablar con Liliana en eso y sabía que Liliana no me iba a entender, y entonces, es decir, hay que poner en valor una serie de cosas, y yo creo que una muy buena relación que se tiene que poner en valor el ser docente. Por eso a mí me parece fantástica la reflexión de Liliana, que decía que sí, pues por ahí no sé todo, a la hora del reclutamiento no sé todas las posibilidades de manejarme bien con los temas, pero si tengo las ganas para poder entrar, bastante podría ser. Pero la otra estrategia es institucionalizar los gremios, porque hay una pregunta que dice, ya, pues ¿y qué hacen los gremios? Yo creo que los gremios son un actor fundamental en la valoración de la profesión docente, pero también creo que pueden ser un terrible problema para la valoración docente si es que no atraviesan también por un proceso de fortalecimiento institucional y de recambio institucional. Lo digo además siendo profesor de la escuela sindical del SUTEP en el Perú, del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, ¿no es cierto? Porque entre otras cosas hay un gran proyecto latinoamericano liderado por la Internacional de Sindicatos, que es empezar en cada uno de los países a trabajar en programas bien formales de formación de líderes sindicales, que se llaman las escuelas pedagógicas y sindicales. Bueno, eso es un trabajo de fortalecimiento interesante que nos acerque a la valoración de la profesión docente y que no nos deje de lado solamente las peleas. Entonces el fortalecimiento del gremio termina siendo importante. Tercero es qué pasa para que no solo los educadores hablen de educación.
Eso es el resumen de las demás. Y acá acabo. Y a mí me parece fundamental porque hay que tener claro que la educación es un tema de interés público. Sea administrado por el Estado o sea administrado por lo privado, es de interés público. Un niño, una niña, un adolescente educado es alguien que va a fortalecer la vida social, no importa si provenga de una escuela privada o de una escuela pública. En el momento en el que consideremos que la educación es un asunto de interés público, porque nos beneficia a todos, creo que estaríamos haciendo un buen cambio. No vamos a entrar acá en la discusión de que si debería ser administrado por lo privado, si debería ser administrado por lo estatal, ¿no es cierto? Esa es una vieja discusión en Chile. En algunos otros países la matrícula de escuelas privadas sube de una manera absolutamente precipitosa, pero bueno, esa discusión viene a otro lado. Pero lo que no puede quedar fuera de la discusión es que la educación es un asunto de interés público. Y por ser un asunto de interés público es un asunto que nos compete absolutamente a todos, educadores y no educadores. Acá voy a ser finalmente más provocador para entrar calientes a la conferencia que viene, y es que, y en este asunto, los primeros que tenemos que reconocer que es un interés no solo público y por lo tanto no solo educadores, somos los educadores. Mientras los educadores sigamos pensando que la mejor manera de salvaguardar nuestra carrera y nuestra profesión es hacer de esto un gueto de discusión, estamos en problemas. En el momento en que abramos esto y permitamos que en la discusión, no en las aulas, pero que en la discusión entren otros profesionales y podamos captar estratégica, hablando entre nosotros, mirándonos el ombligo, como decimos en el Perú, poco vamos a poder hacer. Hay una pregunta final que yo solo quiero leerla para demostrar que en la pregunta está la respuesta. Pero necesito anteojos. A ver, ¿cómo se interpreta la doble moral de los políticos cuando recortan el presupuesto social, educación y salud, por ejemplo, hablando de crisis, pero no reducen sus asesorías y gastos de viaje de lujo dentro del gobierno? Esa es la pregunta y la respuesta está en la misma pregunta, ¿no es cierto? En la doble moral. Gracias. Bueno, muy bien, damos por concluido este primer conversatorio de la media mañana, no sin antes darles un caluroso aplauso a los expositores e expositora. Muchas gracias.